Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babel. Como ya hemos ido anunciando durante este mes de junio, hemos seleccionado algunas películas que tienen que ver con el tema del maestro, de la docencia, porque en junio, en República Dominicana, a final de junio, se celebra el Día del Maestro. Entonces, por eso esta selección se ha enfocado en tres películas que tienen que ver con un maestro. Vamos hoy a analizar la película argentina El Suplente y vamos a darle paso a Lenin Paulino, que ha sido quien eligió esta película para ustedes. Adelante, Lenin. Y gracias, Cecil. Bien, como tú decías, otras películas hemos estado presentando que han tratado tangencialmente personajes de maestros, aunque no es la trama en sí de la película. En este caso sí nos adentramos a la escuela, y no solo la escuela, sino nos permite ver la familia, la comunidad, los entornos sociopolíticos, y nos regala una película dramática, súper bien actuada, y que va más allá de otras películas que muestran a un maestro milagroso que de repente coge una varita mágica y transforma todas las escuelas. Esta película es muy realista desde ese punto de vista y nos muestra todas las frustraciones, los traumas, la violencia, los miedos, y con un protagonista que está ahí en el centro de una vorágine de conflictos, diría que mucho para abordarse en una sola película, pero realmente nos muestra una película sumamente simbólica y concreta de lo que es la educación, no solo en Argentina, sino que puede extrapolarse a distintas partes de Latinoamérica. Desde luego tenemos que pensar al verla en otras películas que incluso hemos puesto acá, desde aquella de inicio del 2000, Los Tres Idiotas, pasando por Los Escritores de la Libertad, ¿por qué no Estrellas en el Cielo de la India? Recientemente, bueno, en un pasado reciente pusimos Mala Hierba de Francia, o sea que es un tema que nos ha permitido a nosotros todos los años poder tener un contenido que sea coherente con la efeméride del Día del Maestro y de las Maestras, sobre todo que hay más maestras que maestros. Entonces, nada, vamos como siempre hacemos en este foro a compartir las imágenes que Cecil nos va a proyectar, y de inmediato comenzamos el foro con todas las participantes que están aquí hoy. Pienso en la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. Y acá viene la contradicción. ¿Para quiénes escribimos? Bueno, les presento al profesor Garmendia, que va a reemplazar al profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Para tirarse a dormir. ¿Leíste El Facundo de Sarmiento? Claro, civilización y barbarie. Bienvenido a la barbarie. Encontraron droga en el barrio de los varones. Hay que revisar a todos los chicos. No robamos nada. No tiene nada, no vamos a... ¿Quién lo mandó a meter la falopa en la escuela? Mejor no se meta, profe. Aquí se encontró mucha cantidad. Es evidente que está plantada. ¿Vos qué crees que a mí me gusta estar acá en el colegio con los chicos que están vendiendo droga? Pero igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una única razón. ¡Quédate quieto! ¡Pará! Porque yo creo que vale la pena. Bien, estamos de vuelta. Como vimos aquí, el involucramiento de este maestro, decíamos, lo coral que son los conflictos, generalmente una película aparte de uno o dos conflictos. Aquí tenemos una trama de situaciones donde este actor ha tenido que cargar con diferentes roles en una misma película, mostrarse como hijo,
como padre, como profesor, como ex esposo y como ciudadano en conflicto con los valores, o sea, en conflicto con un debate moral que va evolucionando en la película y que lo lleva a pasar de egocéntrico, como nos lo muestra en el acto de la puesta en circulación del libro, de un personaje egocéntrico, incluso que desciende de ser profesor universitario a ser suplente, lo que se diría que un profesor interino de una escuela secundaria y de qué escuela. Así que después de estos comentarios vamos a abrir el espacio para que quienes tengan un punto, una reflexión, un comentario, preguntas sobre la película puedan participar. Adelante, Diamela. Yo voy a comenzar antes de que hablen los profesores. Son los- No, pero a mí me gustó mucho. La actuación para mí de Lucio fue buenísima. Y la directora también, que es una decana, la Rita Muy creíbles los dos, ¿verdad? En su Eso, papel. sin embargo, le dieron premio a la esposa que tenía un papel secundario, porque ella es una diva, o sea, que fue la mejor pagada de todo, de todo lo que trabajaron ahí. Y Diana se lleva su premio. Pero me gustó mucho la trama, porque era de él, todo lo que le estaba pasando en esa escuela, como profesor, cómo él se la ingeniaba, como ese grupo de alumnos, Dios mío, que cualquiera, así que botezaban, que le decían claramente que no les interesaba, y él seguía buscándole como el camino para hacerlo entender. Y realmente pasando él por una situación tan triste con su propia hija, el día de la hija, o sea, él, como profesor, como esos muchachos, pero lo mismo le está pasando a él con su hija rebelde, que se la llevaba arrastrada con una prueba hasta por de que sin calentar, sin nada, y vamos, insiste, para al final tener que ceder. Eso fue una gran lección, pienso yo, para todos los que estamos viendo la película y que tenemos nietos adolescentes, pensaba yo en un momento, de cómo tú puedes empujar, pero hasta cierto punto, pero tú no puedes seguir así, que esa muchachita y nada, y por nada del mundo cambiar de escuela, y nada, y se quedó. Finalmente tuvo que ser que fuera para esa otra escuela de menor nivel o algo, pero no a la que él quería que fuera, que tenía la capacidad para ella. Yo voy a Entonces, traducirte un poquito porque se te escucha muy, muy mal, muy interrumpido, pero de lo que pude entender, tú estás diciendo primero que hace un papel muy bueno, Lucio, ¿verdad? El actor que es Juan Minujín. Minujín. Minujín hace un papel muy bueno, muy creíble, y creo que dijiste que en realidad quien se llevó un premio fue la ex esposa, que es una actriz como más reputada, ¿no? Más conocida. Bárbara Lenin. Pero está bien, estás hablando de su está papel bien. como maestro, cómo se enfrenta a un grupo de estudiantes desmotivados. Yo lo vi, dije, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros? Tú haces una pregunta al grupo y nadie te responde. Eso es terrible cuando a uno le pasa eso, pero pasa. Pues se ve muy realista ese papel que él hace enfrentándose a ese grupo de estudiantes, no solamente como de una clase social más desposeída, pero también muy desmotivados. Y también donde alguna de sus profesores se ven como que han tirado la toalla con ellos. Cuando a él lo reciben y le dicen bienvenido a la barbarie. Bienvenido a la barbarie. O sea, ahí se ve que hay un grupo de profesores, por lo menos una que lo expresa así, que ya ha dado como por perdido estos muchachos. Adelante, ¿quién más? Bueno, perdón. No, eso, Quería conectarlo. Ay, perdón, Diamela. no, era que como no me oían, quería que no se pasara lo de la hija, la relación con la hija.
Ah, sí, tú mencionaste la Sí, relación con la hija que ya era bastante difícil en algunos momentos. Una hija que también está desmotivada, que no quiere ir a la escuela donde sus padres la quieren mandar y donde él hay un día que la obliga a la fuerza y fue bastante triste ese episodio. Y tiene que ser Alexandra sí, tiene su pero manita levantada. bien, bien, antes de darle paso a Alexandra, para que no se nos pierdan estos puntos tan importantes, es ese paralelo. Estamos viendo desmotivaciones en dos contextos escolares. Uno privilegiado, como es su hija, que va a una escuela privada, y esto nos lleva a entender que las desmotivaciones no son desmotivaciones porque sí, sino qué es lo que hay detrás de las desmotivaciones. Entonces vemos su hija que aunque estudia en un colegio privado, privilegiado, incluso con un enfoque en arte, la niña está desmotivada y en crisis y tiene en crisis a los padres. Pero ahí vemos el contexto familiar, aunque es una familia con un nivel, eh, lo primero que ella dice, estoy cansada de vivir nómada, un rato en una casa, después de otra, y ustedes me dicen que la ventaja es que tengo dos casas. Por ahí Crisis destapa, familiar total porque la niña está viviendo la separación de sus padres y arriba de eso está viviendo una nueva relación que tiene su mamá y que no es tradicional esa nueva relación que tiene, es una relación con una mujer. así es, Sí. y, y el otro tema, la desmotivación más grupal, que es colectiva por el quiebre social del contexto, la comunidad de donde vienen estos muchachos del barrio, que pasa desde las carencias sociales, económicas, la marginalidad, la pobreza extrema, con violencia y un campo minado de narcotráfico que utilizan incluso la escuela y a los niños de la escuela, que es donde se genera el gran conflicto de la película. Entonces esto nos lleva a pensar, ir más allá del maquillaje, de las problemáticas que se suceden en un aula. Y esta reflexión en el mes del maestro es muy importante. A veces nos quedamos en las notas, a veces nos quedamos en aplicar una rúbrica y nos vemos lo que hay detrás, que es la tesis, director sumamente importante. Vamos a aprovechar para decir que Diego Lamar es uno de esos egresados de la Escuela de Lerman, San Diego Antonio. Lerman. Lerman, sí, Lerman, de la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, que egresa un colectivo de cineastas con una conciencia social y una criticidad. Por ejemplo, aquí tenemos en el país varios cineastas egresados de esa escuela, como es Laura Amelia Guzmán, su compañero, igual Natalia Cabral y Oriol Estrada. Podríamos, el hijo de Rocío, está aquí Pablo Lozado, Farías, o sea que es un grupo de cineastas, no solo con una conciencia social, sino también con una mirada revolucionaria del cine que ahorita vamos a ver y que vamos a encontrar en esta película desde el punto de vista técnico. Pero nada, no quería desaprovechar ese momento pedagógico para reflexionar sobre la educación y el origen de las desmotivaciones en las aulas. Bien, Y el vamos a director darle lo hace chance. muy bien. Un Perdón, chancecito vamos a darle a Alexandra y luego de Alexandra. Alexandra, Angelita. Muy Adelante, bien. Alexandra. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Porque Sí, yo sí, muy bien. tardé en conectarme porque tengo el internet medio intermitente. Pues la película me encantó porque precisamente como maestra veo un reto en ese suplente en el cual se pueden ver diferentes aspectos a través de su trabajo. Lo que me gusta es de él que va más allá de lo que es el simple salón y cómo él trata
de, de ver lo que hay en el contexto familiar, en el ambiente en que se desenvuelven esos estudiantes. Él se involucra, no se limita exclusivamente a su función en el aula y ahí se acabó. Me gusta la parte humana de él, cómo lo maneja, su propia vida. Me gustó mucho la actuación de ese maestro, de ese actor. Pero sobre todo me identifico mucho porque me toca como maestra, porque casi siempre uso decía, y alguien te ha dado permiso para que tú te metas con la vida de ese estudiante o esa estudiante. Y yo decía, no, pero yo voy un poco más allá de lo que es la simple interacción en el salón de clase. Realmente me identifiqué y me gustó la película. Ya Lenin comentó mucho de lo que yo había visto y pues no voy a ir sobre eso mismo, solamente resaltar que me identifico con ese maestro porque yo he sido maestra de ese tipo. Gracias. Felicidades, qué bien. Bien, adelante, Angelita. Muy buenas noches para todos. Ahí está mi amiga Rocío. Bueno, realmente hay unos términos muy interesantes de los cuales han referido y es la desmotivación y la desconexión del docente en el aula. Y es importante saber que los alumnos y las alumnas están conectados con una realidad y que cuando vienen al aula hay que ser muy cuidadoso porque los alumnos vienen a discutir y hablar de lo que está pasando en el momento. De ahí que no podemos obviar desde nuestro punto de vista la realidad del contexto y de las familias. Por tanto, es un tema a discutir y es un tema a prestar atención a los intereses de los alumnos y a sus problemáticas y a sus necesidades, y que a veces el entrar en un tema tenemos que establecer algunas estrategias didácticas que nos permitan conectar con lo que son nuestros temas de interés, con esa realidad que ellos viven. De ahí que las preguntas en ese quehacer son importantes para hacer la conexión y siempre recordar que los alumnos no vienen a saber lo que pasó. Los alumnos vienen a saber lo que está pasando. Y es lo que nos ocurre y es lo que yo les pregunto a los docentes. ¿Estamos enseñando como nos enseñaron a nosotros? ¿O estamos realmente siendo disruptivos en las maneras para innovar estrategias adecuadas y buscar el interés de los alumnos? Esa es mi opinión. Muchas Bien, gracias. muchas Angelita. gracias. Sumamente interesante esa parte de si los estudiantes vienen a saber lo que pasó o lo que está pasando. Y esta es una reflexión que se viene haciendo y venimos haciendo respecto a la enseñanza de las ciencias sociales, que se reduce a la historia y al pasado. Sabemos muchísimo de la Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos de todas las batallas que se libran alrededor, no necesariamente del contexto de donde vienen los estudiantes, sino de ese referente inmediato que está en torno a ellos y que no se expresa, y para la historia muchas veces no es de interés, sino de la sociología, de la antropología, de los estudios culturales. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Y el otro punto es cuál es, en la escuela se habla mucho de escuela y comunidad, pero ok, ¿a qué comunidad te refieres? ¿Cuál es la comunidad? Es mi comunidad, y la película lo plantea, todas esas pequeñas microcomunidades que giran en torno a la escuela. El otro tema es la escuela y valores, que es algo que la película cuestiona mucho, pero hablamos mucho de los valores, los maestros guiando
y promoviendo valores hacia los estudiantes. Pero ¿cuáles son los valores del maestro? ¿Con qué se compromete el maestro? Recuerdo en una ocasión que estuvo Sabater por aquí, por el país, y le preguntaba, ok, Sabater, muchos valores, pero ¿con qué se compromete Sabater? O sea, ¿con qué me comprometo yo como maestro? Y es ese gran debate que se va generando en la transformación de la conciencia del maestro. Pero voy a dejarlo ahí, vamos a ver quién más tiene un punto que podamos escuchar aquí en el foro. Bueno, yo creo que, mira, está Yocasta, tiene la mano levantada, adelante. Tamara. Es Tamara. Tamara. Tamara, que me lo pone difícil, sí. Sí. Sí, buenas noches, buenas noches. La verdad que todo lo que se ha dicho hasta ahora ha sido sumamente interesante y poco puedo decir que no sea que la grandeza realmente de este suplente estriba en este cambio de ser un profesor universitario a a suplir en una escuela, vamos a decir, cuasimente rural, en un espacio donde él, aunque salió de ahí, pero tenía ya su actividad como catedrático en una universidad y todo lo que él va logrando, porque la verdad es que cuando llega, que pregunta para qué sirve la literatura y que nadie sabe, unos están durmiendo, otros están con un teléfono, y él se adentra en cada uno de esos alumnos para entonces él de ahí, aunque fuera con un rap, como Hugo, eso es increíble, con un rap, cómo ese alumno le contesta y cómo la parte por igual de esta niña que su pariente fue atropellado por la policía, que fue muerto por la policía, en fin, y cómo él se adentra y en un final obtiene el resultado que ninguno de esos maestros, que como dijo Cecil, habían tirado casi la toalla, él obtuvo. Y su papel como padre, la comprensión con su hija, con ese dilema por igual. Pero como profesor, desde el punto de vista del profesorado, el hecho, su grandeza, para mí, estribó en de esa parte como catedrático a ir entonces a este otro lado con estos muchachos, con estos adolescentes, con todo lo que eso encerró en este momento, encierra. Y la verdad que para mí, que no conozco la Argentina, en fin, pero Rocío y ustedes lo conocerán, para mí fue tan sorprendente hasta extraño que esos barrios marginados existieran por allá. Yo tuve una profesora argentina y ella, en el año de la pera, ¿verdad? Ella se ufanaba de decir, de hablar sobre la educación argentina y cómo los muchachos salen preparados ya para sumarse a la parte productiva y de ahí seguir más adelante, en fin. Y la verdad que para mí fue sorprendente, independientemente de que la parte de la droga, como parece ser que es un pan nuestro de cada día en todos los países, en fin, que esos muchachos no únicamente de escuela pública, también de las escuelas privadas, se ve el trasiego de droga en menor quizá cantidad y más entonces desde otro punto de vista, porque mientras en la escuela eso es un escándalo, en el colegio se trata de siempre de minimizar el asunto, aunque se tomen las medidas del lugar. Pero bueno, yo me quedo hasta ahí porque ya mis cuerdas vocales han quedado desastrosamente mal, desastrosamente mal. Y están, entonces me dice la doctora que está inflamada porque mis problemas estuvo, primos, en una laringitis realmente. Así es que me dispongo a oír todo ese elenco que veo ahí a Rocío,
profesora de toda la vida, y a todos ustedes que son profesores. Así es que hasta Gracias, me quedo oyendo, sí, hasta ahí me quedo. gracias, Tamara. No hemos hablado del tema de la presencia militar en la escuela, una parte muy contundente, o sea, y sobre todo para los países como el nuestro, nos recuerda la resistencia de los estudiantes en la UAS y en los intentos que hubo de intervenir la universidad, que era como perder los fueros, todo el fuero de la independencia y de la libertad, lo vemos aquí con unos militares dentro de la escuela y, y autorizados y asumidos por la burocracia de la escuela. Y ahí vimos un monólogo donde la directora trata de salvarse, un monólogo muy interesante que pone entre la espada y la pared a Lucio, pero esa parte también es muy simbólica, y más que simbólica, anecdótica de la historia de dictadura, de represión militar, y el tema de los ciudadanos después de la dictadura, los gobiernos que siguieron a la dictadura, no solo con la desmotivación, sino hasta con la pérdida de las ganas de vivir. O sea que el director, esto no es adrede, es una película muy pensada, muy política, y donde habla de las comunidades y las sociedades, y dentro de ellas las instituciones, la institución educativa, el poder, la administración de la justicia y el tema de la resistencia. A ver, Doña América tiene su otra mano levantada. participación. Doña América, adelante. Adelante. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Tuve problemas con el micrófono al inicio, pero escuché la mayor parte de las exposiciones y quiero retomar algunos puntos que se han planteado con relación a la educación, porque la película nos plantea ese problema en la educación primaria, pero Lenin nos retrotrae en la historia cuando la UAS se enfrentó a fuerzas militares. Eso implica una mirada diferente a la educación superior. Nosotros deberíamos aquí, si es que esto nos motiva, a diferenciar la educación primaria de la educación superior, puesto que tanto como en la primaria como en la secundaria y universitaria hay dos grandes mundos. Es el mundo de la educación privada y el mundo de la educación pública, que no está tocado de esa manera en la película porque el objetivo es otro, sino que eso a nosotros tendría que hacernos reflexionar, porque lo público tiene un presupuesto del Estado. Entonces voy a poner un ejemplo de estos días que está en debate al interno de la universidad misma, donde los profesores reclaman seguro social y ahora está planteado un problema donde los profesores en las universidades privadas no tienen seguro médico, por ejemplo. Entonces, los profesores de las instituciones privadas concursan con ese background ya de que vienen de profesores de universidades privadas, concursan, los contratan y allí completan su ingreso fundamentalmente por la futura jubilación, que no la tendrán todos en las universidades privadas, pero sí está garantizado el seguro médico. Y este tipo de problemas sociales se ven y se sienten, se perciben, no está en la película, pero sería nuestra realidad, por ejemplo, por un lado. Por otro lado, cuando nosotros vemos en concreto ya el argumento de la película, a mí hay algo que me conmovió así, porque el profesor llega y dice, quien lee poesía
Nadie. Y viene la segunda pregunta, ¿y a quién le interesa la poesía? Y a partir de ahí los hace pensar, repensar y reflexionar. De donde yo estoy a punto de hacer a este grupo una propuesta, y es que deberíamos hacer un círculo de lectura donde se estimule a los niños, a los jóvenes y a los padres y abuelos que somos nosotros, para que leamos poesía, conversemos acerca de la escritura de nuestro país, de América Latina y del mundo, porque eso nos va a enriquecer y nos va a permitir entender cómo es la sociedad. Nuestra sociedad, entonces, volviendo al tema de la droga que está planteado de soslayo en la película, de soslayo, y es el gran argumento, es un fenómeno que no es nuevo en Argentina ni en América Latina. E incluso hay un guiño, así como lo sabe plantear Lenin, hay un guiño porque el padre del profesor tiene un seudónimo y es el chileno. Es el chileno. El chileno porque probablemente es de Chile y viene de una cultura diferente a la de Argentina. Y en Chile, consumir marihuana era un hecho cotidiano, no era cuestionado, no era perseguido. Digo era porque estoy hablando de los 60, de los 70, de los 80, donde en República Dominicana no había ese problema que el consumo conduce al tráfico menor y al gran tráfico que ha inundado nuestra sociedad. Claro, tocar estos temas, ilusionada de la película, implica que debe haber una película de nuestra realidad tan compleja en esta etapa y que no se parece aparentemente a la de Argentina, pero que tiene que ver mucho nuestra realidad de la pobreza con la pobreza de Argentina, la pobreza de América Latina, incluso la pobreza de Europa, porque los grandes consumidores, sin grandes traficantes, sin los grandes traficantes no habría ese consumo. Y cómo ha venido dándose un mercado que cada vez es como que la sociedad está impotente ante ese problema. Es decir, que esta película nos trae a la reflexión este tema del consumo, del tráfico, de que nuestro país cambió definitivamente, que lo que ocurrió en los 80 no es lo que ocurre en el siglo XX, no es lo del siglo XXI, ni el 80, ni el 90, ni el 2000, ni el 2020 menos, se parece. Hoy nuestros barrios están realmente carcomidos del consumo de droga. Y eso se va a reflejar necesariamente en la escuela y por lo tanto los profesores tendrán que reunirse para en conjunto con las autoridades dar una respuesta. Y me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doña América. Hay un punto que no hemos tocado porque hemos hablado del tema del narcotráfico, pero la mirada que hace a la corrupción gubernamental y cómo se genera una conexión, o sea, como una serpiente mordiéndose la cola entre el narcotráfico, la corrupción gubernamental con un personaje que aparece y desaparece, que se menciona y se ve en los carteles, y la burocracia escolar como una proyección de los valores políticos de los gobiernos de turno. Y ahí este personaje que más que a observar la clase, viene a fiscalizar, porque de hecho existe lo que se llama el estudio de la clase, la observación reflexiva, a un guardia que te pone en la clase, incluso se da una confrontación, primero entre los estudiantes que cuestionan qué él hace ahí, y después abiertamente esa confrontación con el profesor, que de manera estratégica, quizá no sentido, le pide disculpas. Entonces, y quizá pensando un poco
en el monólogo que le hace la directora sobre sus riesgos y cómo están observando la escuela. Doña América pone un punto importante en la diferenciación de la educación superior y la educación, en este caso, no creo que primaria, sino secundaria, por la edad de los estudiantes, y es el tema legal y los protocolos educativos que mueve a pensar qué hace la policía ahí. Porque si bien cualquier problema de delito escolar que se comete, entendiendo que los estudiantes son menores, deben canalizarse a través de las máximas autoridades educativas, dígase en la estructura que tenemos nosotros acá, los distritos escolares o el Ministerio de Educación, y de ser pertinente con un tribunal de menores, pero jamás una escuela intervenirla por las fuerzas militares como se ve en la película. Y de todo eso esta película es muy cercana, es un tema muy universal y cada una de las cosas que vemos podemos tenerle referente en nuestras realidades. Entonces, insisto en el realismo que tiene la película, lo creíble, sencilla y con un lenguaje cinematográfico que quiero que hablen otras personas para acercarnos a esa parte. Vamos a A darle ver, la ¿quién más? oportunidad a Rocío, que tiene la mano levantada. Muy bien, casi la iba a nombrar a Rocío. Adelante, Rocío, abre tu micrófono. Yo tuve que terminar de ver la película cuando ya ustedes habían comenzado. Tenía yo aquí el celular porque estaba así, pues. Desde que comenzó la primera escena, que hasta le di la nalguita a Lucio, que me encantaron, por cierto. Y los primeros planos que usa, bueno, ¿verdad? El que filma, que él se está bañando y ese sonido del agua sobre el plástico, desde ahí. Y todos los primeros planos cuando van en el carro que lo están persiguiendo, o sea, yo no me podía despegar. Yo sigo película viendo qué iba a pasar. Desde esa primera escena y la última, la película termina con una clase armónica. Él le dice, ustedes pasaron ya todito, pero vamos a hacer el último trabajo. Hasta el fisgón del Ministerio de Educación le presta su pluma a un muchachito. La otra le da una hoja. Mira, yo estaba con el cuerpo erizado, los pelos del cuerpo erizado. Una intimidad. Sí, tuvo que irse un estudiante, Dylan, ¿verdad? Y otro que Kevin, ese nunca ya pudo volver, pero volvió la niña que fueron a hablar, que era tan inteligente. O sea, una sensibilidad. Incluso, señores, no sé, seguro que a usted también le dio mucha ternura cuando la hija le dice, papá, tú pusiste ese cuadro mal. O sea, la hija enseñando al papá. El papá pidiéndole excusa porque se enoja y no quiere ponerse los zapatos y él le pide excusa. O sea, es una película de una intimidad, de una cercanía con todos esos problemas, por supuesto. Esos baños horrorosos de la clínica, porque él fue a ver al papá y él después va al baño. O sea, que ese era el baño del hospital público, donde lo agarró el perro que lo estaba como amenazando. Sí. Era el baño del hospital público. O sea, él no tiene ningún reparo de poner toda la porquería y la forma en que la gente sobrevive, pero son solidarios entre ellos, ¿entienden? O sea, le sabe sacar. Quiere decir que a pesar de la droga, de los militares, la mamá de Dylan era una yonki, ustedes no la vieron, que ni siquiera se podía expresar. O sea, ese muchacho, el papá era un ladrón que lo mataron, ¿verdad? Y la mamá una yonki. Y como quiere, él era un buen estudiante. O sea, él rescata la esperanza, aún con todo en contra. Y lo hace con una maestría, con esos primeros planos, con esos colores de esos barrios tan horribles, ¿entiendes? O sea, me encantó la escena donde ellos se están besando, los dos profesores, que hay una música de tango y pareciera cuando ellos están así besándose, como que están como bailando el tango.
O sea, ese es el humor argentino. O sea, son gente brillante en esa manera de comunicar, en este caso con la imagen. De verdad, es un peliculón. Sí, Gracias, bueno, Rocío. la fotografía, esos primeros planos, los retratos, porque son retratos que logra, y retrato en el sentido del concepto, que no es solo la representación física, sino emocional, psicológica. E incluso yo voy más para allá, porque la cámara pareciera que estaba escondida, como que no sabíamos de dónde era que estaba viendo, y que escarbaba, quiso meterse al baño, como decía Rocío, corría con él, hacía transparencia en los bloques de los muros por donde pasaba. O sea, sumamente experimental, una fotografía genial, pero también muy simbólica, porque hay momentos en que lo que estamos percibiendo que siente, las emociones de diferentes tipos, es como si el entorno lo envolviera. Y me quedo con la fotografía de el funeral, esas cortinas negras, y cómo pasa esa transición con estos encajes blanco, negro, transparente, y con la levedad, como la levedad del alma que después él la conecta. Y entonces, nada, decir que Rocío hizo el ejercicio del maestro, porque en su exposición ella decía, mis cabellos, y expresaba, o sea, escogió una parte de su cuerpo para hablar de la emoción de la película, o sea, que el profesor la tocó a ella. Y decir que los referentes son muchos, por ejemplo, el nombre de Dylan, todo el tiempo yo veo que es una conexión con Bob Dylan. No, con Y, Dylan Thomas, el poeta. el poeta. El Yo poeta lo veía Dylan Thomas, que Bob Dylan lo toma de ahí, de Dylan Thomas, el poeta. yo lo vi por Bob Dylan, que también Claro, es un yo poeta. también, yo era fan. Creo que el único músico que ha recibido el Premio Nobel de Literatura por su poesía en la música. Pero yo lo veía por ahí por el tema de la madre, que podría ser una hippie involucionada, caída, una Joven hippie ella para caída. ser hippie, muy joven, era una madre muy joven. Esa se ve que fue una muchacha que se embarazó jovencísima, ¿no? Jovencísima. Era casi una niña para ser la madre de Y él. era ella que ponía a circular un libro de poemas, así que empieza la película. No, Era pero tú estás hablando de la ex esposa del profesor, pero él está hablando de la madre de Dylan. De Dylan. La madre de Dylan, que es jovencísima, la que tú dijiste que era una junkie. Se veía que estaba totalmente drogada y fuera de este planeta, ¿no? Totalmente drogada. Una barbaridad. Mire, yo tengo una intervención, pero antes quiero leer algo que escribió Diamela, porque como ella sabe que se le está escuchando mal, mejor lo escribió. Dice, me llamó la atención el acuerdo existente entre los narcotraficantes de no entrar drogas en la escuela, y que aparentemente quien entró drogas a la escuela fue un alumno para echarle la culpa a otro alumno. O sea, sí, por lo menos eso es lo que el perro dice en un momento, que la escuela no se toca, que la escuela no se toca. Hay que ver si eso es verdad o no, ¿no? Pero aparentemente hasta entre ellos hay una especie de ética, vamos a decirlo así. Yo quería mencionar para entender, ¿sí? Perdona, tú me puedes dar un espacito para Sí, aprovechar lo que adelante, tú hablas de la ética. Es un tema que se ha estudiado mucho, por ejemplo, la ética de la mafia siciliana y la famosa película El Padrino. Eso ha servido de tesis a muchos estudios sobre el narcotráfico. Primero, cómo el narcotráfico ha evolucionado, que no se ha quedado solo en las drogas, sino que hay un contrabando y un tráfico ilegal de muchas cosas, incluyendo la basura radioactiva, por poner un ejemplo. Pero cómo esa ética dentro de la que estaba, que era altamente sancionado, si tú eras narcotraficante y tu familia consumía drogas, si tú le facilitabas drogas a un familiar o a un miembro del clan. Pero eso desapareció, y doña América lo mencionaba, porque el que traficaba no usaba droga. Pero ¿cómo nos transformamos de ser traficantes a consumidores, y que eso se ha extendido al resto de la familia? Es una de las quiebras éticas de las mafias, y que en la película lo vemos.
Pero vamos a escuchar tu reflexión para retomar el tema de esto de la droga en la escuela. Mi reflexión va por otro lado, pero antes, para seguir con el tema del nombre de Dylan, a mí me llamó la atención que los nombres de estos chicos como que tendían a no ser nombres en español. Uno era Warren, otro era Kevin, otro era Dylan, o sea, como que en ese ambiente aparentemente se favorecen estos nombres extranjeros, quizás tienen un cierto estatus, no lo sé, pudiese ser. Yo quería mencionar que para entender el personaje de Lucio, primero tenemos que conocer el personaje del chileno, porque es su padre una persona con una alta sensibilidad social y que le da un consejo que él pone en práctica cuando él le dice, esos pibes, no solamente le enseñes cosas, conócelo. Y no solo a ellos, conoce su entorno, conoce su familia. Y eso es específicamente lo que hace que este profesor logre esa intimidad con los estudiantes, porque se fue un paso más allá de conocerlos no solo a ellos, sino de entrar a su mundo, de irlos a buscar a donde uno trabaja, de conocer un poco la historia de su padre y por qué le llamaban el relojero. ¿Y por qué? Y esta mujer, ¿quién era? Ella era la socia de mi padre. A ella también robaba. Fue conociéndolos, entró a la casa de Naomi y trata de convencer a sus padres de que le permitan seguir estudiando, de que ella tiene posibilidades. Pregunta a los otros estudiantes por cada uno de los que no está yendo a la escuela. Y en ningún momento, aún teniendo esos estudiantes que en un principio le hicieron un hielo, porque le hicieron un hielo total, hay uno que no levantaba la cabeza nunca, se la pasaba durmiendo, y ahí conocemos otro tipo de problemática. Cómo hay de estos estudiantes que tienen que trabajar durante la noche, entonces, claro, ¿con qué fuerza están en una clase en el día? Se la pasan durmiendo, ¿no? En algún momento tienen que dormir, ¿no? Entonces, analiza muchas problemáticas que van mucho más allá del salón de clase. Y ahí esa sensibilidad social de su padre, que está súper demostrada como una persona que estaba trabajando para servir, descuidando su propia salud, pero con un código de ética también, porque no aceptaba prebendas de el narcotraficante. En algún momento sí acepta colaboración de alguien del gobierno, ¿no? De las instituciones. Y ahí le dice una frase bastante fuerte al hijo, para pescar hay que mojarse, ya sabemos que, ¿verdad? Para pescar hay que mojarse aquello. Y tiene frases muy importantes ese señor cuando le dice a Lucio, Lucio, nadie se salva solo. Y luego vemos que cuando inauguran el comedor, con una foto de él en la pared, el lema que dice es nadie se salva solo. Entonces, una persona con una sensibilidad y una conciencia social muy desarrollada, y este hijo no es ajeno a eso, a pesar de que viene de ser un profesor universitario, es un profesor cercano. Y vemos ahí esa evolución con sus estudiantes que primero se van abriendo a comentar, aunque sea para molestar un poco, para nada, porque duerme, porque para dormir, pero se comienzan a abrir. Se abren tanto los muchachos que al final vemos que el observador también está como más abierto y casi participando en la clase, como quien dice. Entonces, vemos al final una clase muy diferente a la del principio. Cuando él llega, nadie les responde, nadie colabora. Y cuando se van, tú ves los muchachos que lo aplauden, que le cantan, el profe, y al final, cuando él les pide que escriban sin necesidad de nota ni nada, todos escriben, todos entregan. Entonces, ahí vemos una gran evolución. También quería mencionar que es una película de contraste, porque si bien él no debe ser una persona rica, pero no es una persona que le falte nada.
Y entonces vemos que incluso la otra profesora, que él va a su casa, vive quizás no en un edificio de lujo porque suben a pie, ¿no? Pero vemos un edificio decente, limpio, no el entorno en el que sus estudiantes viven, que son como techos de zinc, son viviendas desbaratadas, en muy mal estado. Él vive en un edificio decente. Cuando se ve a su hija entrar a la escuela, va a ver una escuela amplia, luminosa, con una escalera bonita, bastante diferente a la escuela donde él está trabajando. Entonces, Sí, por mi Mira, parte, eso era mi... un anuncio que me hiciste acordar ahora. Pedro Enrique Ureña, nuestro Pedro Enrique Ureña, ustedes saben que estuvo y murió allá en Argentina. Tampoco pudo entrar a la universidad. Él daba clase en una escuela secundaria y tenía que ir en tren todos los días, iba en tren, porque quedaba en las afueras, los suburbios de Buenos Aires. Incluso murió en el tren cuando iba de un sitio a otro. Yo he leído, sí. Nuestro Pedro Enrique Ureña. O ¿Y sea por qué que no pudo ser profesor universitario? Porque eso era no oscuro. lo recuerdo. Creo que habían como, porque viste que es por concurso, que por eso él al Él principio de perdió la plaza en la... sí, él perdió la era plaza. concho, pero Enrique Ureña, señores, la gente pasa mucho trabajo, la gente que se dedica a la literatura, ¿entiendes? O sea, pasan más trabajo que un forro de catre, ¿entiendes? O sea, y lo querían, y habían grandes intelectuales que quisieron muchísimo a Pedro Enrique Ureña, pero no consiguió trabajar en la universidad. Angelita bien, tiene su mano levantada, Lenin. Vamos a darle chance a ella sí, primero. por favor. De nuevo, de verdad que me encantan estos temas, pero yo me sitúo un poco en qué nos quiere, con qué nos quiere conectar la película desde nuestra propia realidad. ¿Qué es lo que al actor, al profesor en ese momento le dio empatía? ¿Por qué logró él que los alumnos respondieran de manera diferente? Si lo sigo conectando con mi realidad, con la realidad que vivimos en nuestros ambientes, yo sé que las películas que se están poniendo ahora es con ese interés de poder conectar. Está ocurriendo todo eso de la droga, están los profesores inmersos en las problemáticas, cambian la actitud frente a las problemáticas de los alumnos. Entonces me quiero quedar como con esas preguntas porque sé que precisamente ese film es con el interés de poder conectar con nuestras realidades y ver de qué manera cambia la situación a partir del cambio que se genere en los docentes en cualesquiera de los niveles en los cuales esté inmerso. Gracias. Gracias, Angelita. Muchas gracias, Ángela. Bueno, decir que todo el tiempo, tanto la película, el director y nosotros estamos observando a los estudiantes, pero hay una parte brillante, es el momento, pero los estudiantes también están observando al profesor. Quizá no tienen el poder que tiene el profesor de poder expresarse y manifestarse, pero en la parte que él le dice, y usted ha escrito libros, y él le dice uno, y le dice, solo uno. Ese solo uno es un acento sumamente importante de la construcción perceptiva de los estudiantes respecto al maestro, y este estudiante se atreve a decirlo. Y bueno, pero este se pasa la vida hablándome de cosas, pero ¿qué es él? ¿Qué él ha hecho? ¿Qué él hace? Y ahí viene la parte que mencionaba en un momento, la escuela que promueve valores, pero ¿cuáles son los valores del maestro, de los maestros, de las maestras? ¿Y con qué se comprometen? Que es la parte heroica de la película. Y en esa misma dirección hay dos niveles de realización. Una, la realización de Lucio y la realización de Dylan, que aparentemente es plana, pero ese momento heroico de la comida y ese debate que a él se le generó porque él sabía con quién se estaba enfrentando cuando le echan la pócima a la comida, él intenta quedarse callado, pero cuando ve el niño, y aquí yo voy a hablar más que de evolución de conciencia, de evolución de la sensibilidad, y por eso es tan importante.
paralelo con esa mirada general a los valores, el desarrollo de las sensibilidades social, ambiental, de las identidades, pero sobre todo esa sensibilidad social que él tuvo cuando vio que era el niño y entonces ahí delata lo que había en la comida. O sea que ambos vivieron momentos de crisis, momentos de dudas, la duda y ese debate que es tan importante en el tema moral, pero sobre todo la acción, qué hace cada uno, que fue que lo comprometió y ayudó a resolver situaciones comunitarias. Gracias. Ahí hay que ver también cómo fue un mismo estudiante de la clase el que fue a contaminar la comida, a envenenar la comida. ¿Con qué fin? O sea, ¿con el fin de acusar a quién? ¿O con el fin de qué querían conseguir envenenando a quien comiera esa comida? Realmente no sé qué perseguían. Es que acuérdate que el que estaba diciendo el discurso era el intendente, el alcalde. El alcalde. El alcalde y el perro quería lanzarse como intendente. Entonces, Ajá. él quería que la gente se enfermara para que entonces el alcalde quedara mal. Por eso fue que le echaron a la comida. Porque el alcalde creo que había provisto los alimentos, ¿no? Por lo Sí. menos en ese, Sí, sí. exacto. Aquí ahí está, déjame ver este comentario. Penélope aquí dice, muchas observaciones y reflexiones acertadas y que comparto. Hay un símbolo que puede pasar desapercibido, el cuadro, que cuando la hija lo voltea, le dice es una vela, mira la luz. Entonces, como ella dice que como profesora que fue durante 5 años en UNIBE, alumnos de ingreso, se siente satisfecha de que logró conectar con sus alumnos para satisfacción de ellos y especialmente de ella misma. Y aquí dice Angelita, las acciones son el sinónimo de lo que se desea implementar. ¿Quién más tiene algo que comentar? ¿Quién fue su personaje favorito en la película? Doña América. Bien, antes del personaje favorito, inspirada en todo lo que han planteado y a la pregunta que se hizo respecto de los protagonistas, yo creo que eso aparentemente es evidente, es el profesor. Lo que sí es para mí contrastante es, y ya lo plantearon también, el hecho de ser profesor universitario a un nivel donde hay un público académico que va a la puesta en circulación de su libro, pero inmediatamente ve un personaje que entra, que para él es definitivamente odioso, por decirlo menos, que era una mujer, de paso, él se va. O sea, allí cambia la película, pasamos abruptamente de esa escenografía fílmica a una nueva realidad. Ese es el mundo que a él no le interesa, pero allí comienza la reflexión de la lectura, de la escritura, del rol de la literatura, del rol de la poesía, y yo creo que eso la escuela, sobre todo la escuela más que la universidad, se presta para ese estímulo, pero él como parte de esa universidad sabía que el estímulo se hace en la escuela también y se traslada, y su padre lo estimula y se dan condiciones muy concretas. Su padre estaba enfermo, él tenía que estar cerca de él y se pasa a vivir un mundo completamente diferente. Ese mundo le va a permitir a él también escribir de manera diferente. Y hasta ahí me quedo con el comentario, porque lo que se escribe, se siente, se persigue, es parte de la misma vida personal y su contexto social. Bien. Aquí dice Diamela que ella entiende que él se va
porque ve entrar a quien había ganado el concurso de Así la es. plaza. El Y compañero. no era una mujer, era un hombre, fue un hombre que entró con una mochilita. Y él se molesta y le dicen, pero ven acá, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si él, porque estaba poniendo a circular el libro de su ex esposa, no era un libro de él el que estaba circulando. Y ella lo invitó y le dice, pero ¿cómo lo invitaste? Le dije, ¿por qué no? Ah, porque él me hizo tal cosa. No, él no te hizo nada, él simplemente ganó la plaza, tú la perdiste. O sea, él tiene una sensibilidad ahí que quizás es humana, pero no justificada, ¿no? ¿Y no te Aquí, acuerdas, Cecil, que le decían, otro que estaba ahí, si a ti nunca te gusta nada, tú lo sí, criticas todo, tú no te acuerdas que también sí, le sí. dijo eso a un amigo de Porque la... cuando él le dijo que le gustó el libro, le dice, ¿qué? Es raro, porque a ti Pero si nada te tú no gusta. sé qué. Sí, O sea, él sí, cambió como puso Penélope, cambió de ser un competitivo y sí. y un ácido a una persona completamente involucrada y sensible. Eso, lee eso, Penélope. Formador, sí. Sí. También ahí quise pensar, ¿cuál fue su éxito como maestro? Si es que podemos llamar, ¿verdad? Que tuvo un éxito, yo entiendo que sí. Y es que este profesor no se encasilló en enseñarle lo que él quería enseñarle a los muchachos. Cuando vio que no los motivaba, que no los interesaba, iba cambiando, iba buscando hasta ver cómo conectaba con la realidad de ellos. Y me parece que eso fue didácticamente muy acertado. Didácticamente muy acertado. A ver qué dice aquí. Damara dice, mi prima formadora Normales, directora de la secundaria Colegio de La Salle en Santiago, hablaba de la diferencia entre profesor y maestro. Sí. Nosotros entendemos normalmente que el maestro va más allá de la parte de la enseñanza, sino que involucra más toda la parte del sentimiento y del conocimiento y la cercanía con sus estudiantes. Mira, Diamela mandó una nota también, léela, que está chulísima. Dice, me encantó ver lo amoroso que era Lucio con su padre y viceversa. Sí, muy interesante, muy bonito cómo él abrazaba a su padre, lo besaba, le decía, papá, te quiero. Y cómo llora delante de todo el mundo en el funeral de su padre. Sí, pero heroico cuando es el tema de, y eso lo quiero conectar, el compromiso con lo políticamente correcto. Hay dos perspectivas que son muy presentes en las escuelas. Una, las escuelas rebaño, lo que llaman escuelas rebaño, y lo que son las escuelas ceñidas a lo políticamente correcto. Entonces, cuando él llega, que el papá está dentro de una gravedad, le dicen, no, tiene que esperar. Entonces, ahí él dice, no, yo no puedo ser políticamente correcto, la ansiedad que yo tengo y no sé cómo está mi papá, y trasciende, viola lo que está establecido porque él tiene un propósito y es abrazar a ese padre. Y ese momento fue como prácticamente la despedida. O sea, vuelvo a los momentos heroicos de la película y ese fue uno. Y creo que esto fue una antesala para plantearnos lo que él y la compañera maestra hicieron de meterse y poder armar toda la estrategia para sacar a Dylan y enviarlo. Ahora, a mí se me generó un poco de confusión en el tiempo de la película y fue lo, lo, lo pronto que estuvo listo el comedor. Él muere, lo pronto que esté el comedor y todavía el plan no se ha ejecutado de sacar a Dylan. O sea que todo eso pasa súper rápido y solapado. En esa parte de la película era como una precipitación por llegar al final. Pero ahí vemos que el chileno era un personaje querido en esa comunidad, querido y valorado. Y fíjate que aún estando enfermo, muy enfermo, el chileno se las arregla para buscarle una salida a Dylan, conseguir que alguien lo reciba fuera en otra ciudad, como para que tenga una nueva vida. Y
pues es importante ver ese personaje, es un personaje, a pesar de que aparenta ser un personaje secundario en la película, en realidad es un personaje muy importante. Era cáncer que tenía, porque era quimio Sí. que él tenía que darse Sí, y periódicamente. no quería, ya estaba cansado en un Porque momento. ya la quimio mata. La quimio Pero mata. era una persona que trataba con mucha amabilidad a todo el mundo. Aún cuando no quería darse la quimio, le respondía con cariño a la A enfermera. la enfermera. Sí, No, y cuando se murió, ¿tú no viste la cantidad de gente distinta que fueron llevándole sí, flores ahí donde pusieron la caja? sí. Hasta una banderita le Sí, llevó uno que seguro hacía fútbol, que ustedes saben que ellos lo han hecho. exacto. O sea, toda la comunidad, toda la comunidad. Bien, alguien hablaba de que le sorprendió esta presencia de la marginalidad y la pobreza y los conflictos en Argentina, pero el cine se ha encargado de mostrar lo que el turismo no muestra. Recordemos la película, me estuve todo el tiempo recordándome de Elefante Blanco con Darín, que la vimos este mismo año, la vimos acá Sí. en el foro, y ese paralelo, solo que el director nos manipula y no llega al tema del drama de la muerte, aquí, excepto la muerte natural del chileno, pero llegó un momento y yo pensaba que al chico lo iban a matar, pero no, por suerte no nos deja esa frustración, sino la realización de que él puede irse en el autobús y seguir la historia. Abundando sobre lo que tú dices, Lenín, con perdón, hace muchos años teníamos unos amigos que venían siempre a vacacionar. Entonces, ellos siempre pedían que no querían conocer el entorno urbano de la ciudad, sino la periferia, que los llevaran a los barrios para conocer la realidad de este país, no solamente la parte hermosa, la parte colonial, la parte moderna de ese tipo de cosas, sino adentrarte. Ya tú sabes, una gente que ellos querían ir a Guachupita, ellos querían ir a esos barrios marginados para conocer la realidad. Como diría Héctor Guerrero Heredia, la realidad real. Sí. Ahora miren, hoy, por ejemplo, yo estuve esta tarde por la Avenida Independencia, ya después de la Luperón, y yo me quedé preguntándome si yo vivía, si eso era parte de la misma ciudad que yo conozco, donde yo vivo. Eso no es exactamente un barrio, pero estaba llena de basura, la isleta, las aceras, pero montones de basura. Yo digo, entonces por mi casa pasan todos los días, se llevan la basura. Y por aquí es como si fuera otro síndico. De hecho, yo no sé si incluso pertenece al mismo Santo Domingo, pero Sí, es una realidad totalmente diferente a la que uno ve en la parte alta de la ciudad, o lo que le llaman el centro urbano, ¿no? Sí, el Gran Santo Domingo. el Gran Santo Domingo. Es que Este, vivimos en una burbuja, Ceci, la y la verdad que mayoría. sí, Sí, la verdad que sí. Sí, Sí, nosotros porque Hoy por somos ahí la no me es un chocó esa barrio. realidad tan notoria, porque no era que yo estaba de entrada en un barrio a la orilla del río, no. Era la Avenida Independencia, lleno de negocios, ¿verdad? De negocios, 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 pero cantidad de basura, increíble los montones enormes de basura que había en la Avenida Independencia. Bien, no sé si ustedes, hice alguien una tiene algo más que notita, opinar, ¿sí? Ceci, le hice una notita, pues fue maestro, Monseñor Agripino Núñez Collado y este, rector de la Pucamaima por muchos años, y él siempre citaba a Gregorio Marañón, gran educador, que decía que el profesor enseña y el maestro enseña y ama. Sí, Exactamente, Y yo exactamente. Eso eran las creo que palabras de mi prima sí, también. sí, que en este caso tuvimos ese cambio tan significativo y cómo logró el profesor conectar, porque él se identificó, él amó a sus alumnos y ahí estuvo la gran diferencia y lo que marcó la conexión, que
aparentemente esa conexión no existía con el maestro anterior, porque la conducta de los alumnos, yo la tomo, la conducta del principio, yo la tomo que era la conducta normal en ese curso. Sin embargo, al final vemos ese cambio, esa conexión maravillosa. ¿Por qué? Porque era un maestro, no un simple profesor. Cuando yo Gracias. hablé de contrastes, también hay que contrastar la forma en que sus estudiantes empezaron a responderle a él y la forma en que su hija no le estaba respondiendo. Porque la niña está pasando, claro, una clara crisis familiar y una clara crisis de adolescencia, con todo probablemente de inseguridad y todo lo que sea, pero realmente la niña está rebelde. Y como dice la mamá en un momento, está trincherada. La niña no había por dónde, por dónde entrar. Vamos a ver qué mensaje tenemos aquí. Eh, dice que les recordó esa gran película, To Serve with Love. Creo que se llamaba El Maestro con Cariño, con Sidney Sí. Poitier. Con Sidney Poitier. Sí, ciertamente. Bueno, si no tenemos más que agregar, me gustaría compartirles las actividades para el resto de la semana y la semana próxima. Vamos a ver. Bien, nosotros tenemos todavía esta exposición que la hemos extendido un par de semanas más y va a estar abierta, aunque aquí dice 20 de junio, disculpen, va a estar abierta hasta el 5 de julio. La exposición de de ADFONA, que es la Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza, que están exponiendo fotos de aves endémicas. Muy bonita exposición. Pueden visitarla de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, en la Galería de Arte del Centro Cultural Babeque, que está adyacente al colegio en la Roberto Pastoriza 329. Para la semana que viene, el lunes, tenemos de nuevo al biólogo y paisajista Adolf Gottschalk, que va a retomar un tema que ya ha tratado en el foro nuestro, pero lo ha un poco agrandado, enriquecido, perdón, y es la preparación a la restauración, cuidando tu jardín en tiempos de huracanes. Esto él ha querido hacerlo porque se pronostica una temporada de huracanes. Parece que con probablemente un 80% de posibilidades de que nos toque un huracán categoría 5. Entonces, sí, entonces sería bueno desde ahora saber qué podemos ir haciendo con nuestro jardín para minimizar los daños que pueda sufrir en caso de que entre un huracán o hasta una simple tormenta con viento fuerte. Esto va a ser el lunes vía Zoom. Ya ustedes recibirán la invitación con el enlace. El martes tenemos ya la última película de este año escolar, porque les recuerdo que nosotros trabajamos como año escolar. Entonces, el mes de julio, Lenin y yo nos lo tomamos de vacaciones. Entonces, vamos a tener esta película presencial. Es una colaboración con la Embajada del Japón y también con la Cinemateca Dominicana. Y es un drama documental que se llama Mochi. Va a tratar sobre una tradición japonesa y la podremos ver en el Teatro Laura Bertrán. Una entrada libre, gratis, libre de costo. Pueden estacionar su vehículo dentro. No es muy larga, dura como 1 hora. Así que todavía no nos confirman si va a venir alguien de la embajada a comentar la película o no. Pero siempre nos enriquecemos de conocer culturas diferentes. Y por último, el miércoles 26 de junio tenemos de nuevo a Kilvio Cabral Achécar con un viajecito que está complaciendo mi petición. Fui yo que le pedí que me me presentara de nuevo, porque él la ha presentado a su grupo íntimo de amigos antes, pero le pedí que la presentara para el Centro Cultural Babeque, la presentación del Camino a Santiago de Compostela. Y Diamela, que está aquí, podrá decirnos qué camino fue que hicieron, porque hay varios caminos a Santiago.
pero el que Kilvio y Diamela hicieron es el que nos va a presentar. Como todas las presentaciones de Kilvio, no es a las 8:30, no es a las 7:30, perdón, es a las 8 y será vía Zoom también, así que también les compartiré el enlace. Y esta es la última actividad del año escolar antes de salir de vacaciones. Así que... Oye, fueron el tramo que sale de Sarria, son 100 kilómetros y como 10 kilómetros más. Como 100 kilómetros, y es que el camino francés. No, el camino francés es muy largo, el que sale de Sarria son 100 kilómetros. Sí, el de Sarria es el francés, lo que pasa es que es la última etapa del camino francés, te lo digo porque ese es el que yo voy a hacer. Son 100 kilómetros, pero realmente son unos que te oye que no se entiende nada, Diamela, lo siento. Pero la cuestión es que el camino que nos va a presentar Kilvio es aproximadamente 100 kilómetros a pie. Es un peregrinaje y pues yo estoy interesadísima porque yo voy a hacer el camino pronto y entonces a mí me toca de manera personal. Es una petición mía que él me está complaciendo. Así que de parte nuestra, de Lenin y mía, muchísimas gracias por unirse a nosotros esta noche y por todo lo que enriquecen este foro con sus comentarios. Que tengan feliz resto de la noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a usted.